Hola estudiantes, espero que estén lo mejor posible y en esta oportunidad vamos a presentar lo que sería un PowerPoint con sonido, un PowerPoint parlante. Habría que cliquear en el parlantito que está en el ángulo superior derecho 2 veces y de ahí sería mi voz tratando de complementar lo que está escrito. Desde ya quiero aclarar dos cosas. Una es que el Power es una visión particular y para destacar en función de la propuesta de enseñanza. Puede hacerse de otras maneras también. Y con respecto al audio, quiero comentar que traté de hablar en forma pausada para que se entiendan claramente lo que se quería decir, porque en esta modalidad no hay una ida y vuelta, ya sea para ratificar o rectificar los mensajes. Bueno, espero que sea de su agrado. En el inicio de este capítulo, Brach hace referencia a la posición filosófica que tienen los sujetos cuando se encuentran en el campo de la educación física. El autor brasilero sostiene esta posición, quiere ampliar este tema desde dos autores, desde Sergio y desde Paulo Freire. De este último va a tomar el concepto de conciencia ingenua que está referido a que cada sujeto esté en el campo de la educación física o en el campo de la educación, siempre está parado desde una posición para dar su clase, para realizar su propuesta de enseñanza. Lo que quiere plantear en esta diapositiva Brach es esto de que aunque uno no se dé cuenta, siempre está manteniendo una posición. Acá habría que diferenciar dos conceptos, uno el término política y otro el término partidismo. Para Freire, toda educación es un acto político, porque todos estamos inmersos en las decisiones que se toman, por lo menos desde lo que sería el Ministerio de Educación. A partir de ahí, uno cuando realiza un trabajo está inmerso en alguna situación de lo que es lo institucional, de lo que sería, digamos, desde los paradigmas, y la intención es que cada uno pueda pensar, cuestionar e interpelarse, que sería preguntarse desde dónde está dando esa clase. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces la respuesta más sencilla es decir, yo soy apolítico, yo soy apartidista, de alguna manera doy mi clase y no me meto en situaciones institucionales. Pero realmente uno siempre juega para alguien. Lo que se están preguntando Brach a través de Sergio y Paulo Freire es justamente para quién estamos jugando cuando hacemos una propuesta de enseñanza. Brach hace referencia a un sujeto biopsicosocial. Si bien el sujeto está integrado, se lo separa para su análisis. Lo social está relacionado con la interacción con otros sujetos. La parte psicológica está orientada más hacia lo interno de lo que sería el ser humano, y lo biológico está más emparentado con el aspecto orgánico. El autor brasilero se diferencia de la visión dualista del sujeto, cuerpo y mente. Quiere decir que de alguna manera no se tiene en cuenta el aspecto emocional ni se tiene en cuenta el aspecto social. Brach señala que muchas veces la educación física está orientada a lo que él denomina lo que sería la salud física. Nosotros, pensando en nuestras futuras prácticas, posiblemente vamos a observar clases donde el foco va a estar puesto solamente en el aspecto físico. La pregunta para el siguiente párrafo podría ser: ¿cuál es la función de la educación en la sociedad? ¿Cuál es la función de la educación física en la sociedad? Brach señala que la educación y la educación física hacen su aporte al progreso y desarrollo de nuestra sociedad. Él sostiene desde una posición crítica que si bien desde el ámbito educacional existe la colaboración
para resolver problemas de la sociedad, no se estaría apuntando a la transformación de la estructura social, pensando en las desigualdades que presenta. Continuando con el tema de la educación y la reproducción social, Brach vuelve a plantear el aspecto político e ideológico de la educación, focalizándose en lo pedagógico. El autor brasilero, al decir que la educación es al mismo tiempo determinada y determinante, hace referencia a la influencia que tiene la sociedad sobre la educación y a su vez la influencia que tiene la educación sobre la docente. Desde nuestro espacio curricular invitamos a pensar, ¿qué podríamos modificar de los grupos escolares, de las prácticas docentes, a través de las propuestas de enseñanza? ¿Qué aprendizajes desearíamos construir en nuestros estudiantes y estudiantas en las clases de educación física que posibiliten realizar cambios en ciertos comportamientos sociales? En esta diapositiva, Brach retoma a Paulo Freire con un concepto muy importante donde plantea la reproducción o transformación de la sociedad. El carácter reproductivo estaría relacionado con seguir de la misma manera y la transformación se orientaría a provocar cambios en el sujeto que también provocarían cambios en la sociedad. Desde nuestro espacio curricular nos plantearíamos corrernos de los aspectos de reproducción de las clases de educación física y poder orientar a la realización de pequeños cambios que puedan contribuir a una mayor interacción social de ese grupo de estudiantes que tendrían en las prácticas docentes. Una pregunta válida sería, siendo practicante en estas clases de educación física, ¿qué podría transformar yo? ¿Qué podría modificar que le sirva a este grupo de jóvenes y jovenas? Un pensamiento que podremos plantear sería el siguiente. Por ejemplo, la clase de educación física la pienso para todos los alumnos y las alumnas de ese grupo, las pienso solamente para un grupito, me quedo con los más hábiles, con los que saben, o tendría que plantearla también en función de lo que dice la Ley de Educación Nacional, de poder garantizar el derecho a todos los estudiantes, tendría que abarcar las necesidades e intereses de todos los chicos y las chicas, es decir, a los que les gusta la educación física, a los que les gusta más o menos la educación física y a los que no les gusta en absoluto la educación física. En esta diapositiva voy a hablar poco porque está muy claro el pensamiento de Brach sobre el tema de la socialización. Lo único para rescatar en función de nuestro campo de la educación física es que tenemos dos aspectos educacionales muy importantes para poder, llevar a cabo en las escuelas, en los ámbitos educativos, y que son el juego y el deporte, entendiendo el deporte como deporte escolar y no como un deporte de televisión o un deporte de club. Retomando el concepto de socialización, el autor indaga en dos espacios diferentes, uno referido a los multimedios y otro referido a la literatura sobre el deporte. En referencia a la red O Globo, que es una cadena muy importante en Brasil, parecería que el niño y la niña solamente por practicar deportes ya acepta y respeta todas las reglas del juego. Y también parecería que lleva inherente un contenido pedagógico en relación a la práctica del deporte. Y con respecto a la literatura, los escritos ya, le atribuyen al deporte ciertos valores que se darían casi en forma automática, como que si alguien practica deporte, ya tiene compañerismo, coopera con el otro, ya respeta las reglas y las normas, y que también tiene un sentido social en función de la práctica que está realizando.
Brach señala diferentes visiones críticas sobre el deporte en la sociedad. Nombra a Dietrich y a Parlevas. Si bien los escritos datan de algún tiempo atrás, son válidos sus pensamientos para poder hacer un análisis y reflexión sobre el rol del deporte en la sociedad. Ambos autores señalan la construcción de una estructura autoritaria en función del deporte y que se conforman valores que están más relacionados con la reproducción del sistema que con la transformación de la sociedad. Ya inmersos en el ámbito escolar, en las clases de educación física, el autor señala ciertas prácticas pedagógicas que reproducen características de una sociedad competitiva, exitista e individualista. Brach, a través de Parlevas, nos invita a pensar en todo el dispositivo oficial de lo que sería la institución de... También hace referencia a lo que significa participar de un torneo deportivo. Desde nuestro espacio curricular, considerando la biografía escolar de ustedes cuando realizaron las clases de educación física en la escuela secundaria, sería interesante cotejar lo que dice el autor con lo que ustedes vivieron cuando hicieron algún torneo o participaron de algún torneo cuando estuvieron en la escuela secundaria. En esta diapositiva, el autor nos lleva a pensar el poder del docente y el poder del alumno-alumna en función de lo que sería la práctica deportiva. Está tomando al deporte como una estructura autoritaria y que reproduce las condiciones de la sociedad. Desde nuestro espacio curricular sería interesante las características que plantea el autor tenerlas en cuenta cuando se den las prácticas en los ámbitos educativos. En esta diapositiva, Brach realiza una crítica y una propuesta. La crítica está relacionada con la similitud que hay en el deporte y la enseñanza en función de la colocación de las notas y la concesión de los premios en competencias deportivas. Y también considera que se ponen las condiciones cuando se hacen deportes o en la enseñanza a través de reglas que son rígidas. Desde esta visión también critica el poder que tiene el docente en función de fomentar el individualismo, el rendimiento y la obediencia inflexible hacia las reglas. Pensando desde nuestro espacio curricular y considerando la autobiografía escolar, cuántas veces se han colocado las notas por lo que uno rinde en una situación deportiva o la participación que tuvo en un torneo. Brach hace una propuesta desde su perspectiva del aprendizaje social, donde de alguna manera es algo totalmente diferente a lo que él plantea en esta diapositiva, y señala como aspectos principales que un aprendizaje social debe incluir el conocer y ser consciente de las normas sociales, que estas normas sociales hay que saberlas, que se pueden modificar, que se pueden crear en función de lo que sería la enseñanza y un sujeto, digamos, que pueda elegir. Estos son algunos aspectos destacables para seguir teniendo en cuenta. Este audio está para que pases a la siguiente diapositiva. Para finalizar, quería compartir con ustedes que el equipo de Formal 2 está buscando nuevas estrategias de enseñanza
para poder hacer un intercambio con ustedes, hacer propuestas de enseñanza que puedan facilitar el aprendizaje. Gracias por seguir todo el Power hasta acá. Las preguntas que están hechas son para que sigan pensando, analizando, reflexionando, charlando entre ustedes. Y de paso, digamos, esto va a ser base para los siguientes autores que van a venir. Chau y que la pasen lo mejor posible.